tarde, ya estamos aquí. Y solo tengo un tema que tratarles, de modo que vamos a tener tiempo para estar preguntas. Ustedes, informar a la gente. Siempre voy nada más a proceder a desahogar el tema, luego ya nos vamos a decir. Pues miren, la Auditoría Superior de la Federación hace unos días dio a conocer un informe y se aprovecharon nuestros adversarios, la prensa conocedora, para afectarnos en la imagen del gobierno, sobre todo en el caso de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Entonces no creo, aunque existe la posibilidad de que hayan hecho mal las cuentas, aún así sería lamentable que la Auditoría de la Federación hiciera mal las cuentas. Más bien creo que se trata de una actitud politiquera, de que buscaron dañar para complacer a los opositores. Entonces no vamos a dejar pasar este asunto, está de por medio la vida, y voy a enviar una carta a la diputada Dulce María Saúl, presidenta de la mesa de la Cámara de Diputados, para que se inicie una investigación, todo esto de manera rigurosa, porque la Auditoría Superior de la Federación depende de la Cámara. Entonces dice así: diputada Dulce María Saúl Rancho, presidenta de la Cámara de Diputados, como seguramente es de su conocimiento, la Auditoría Superior de la Federación, que depende de la Cámara de Diputados, elaboró un informe tendencioso, falso, sobre el procedimiento y el manejo de recursos del gobierno que preside. En otras cosas, tal instancia difundió en los medios de información, medios informativos, que el costo de no construir el aeropuerto de Texcoco ascendía a 331.991 de pesos, cuando en realidad la cifra fue 110.807 pesos, es decir, una tercera parte menos de lo obligado. Tampoco consideró que terminar dicha obra significaba destinar cuando menos otros 300.000 millones de pesos y cancelar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y la base aérea de Santa Lucía, mientras que el nuevo aeropuerto que estamos construyendo, además de hacerse en tierra firme y no en un lago, implicará una inversión de 75.000 millones de pesos, o sea, se tendrá un ahorro de 225.000 millones de pesos, cual demuestra que la decisión que se tomó fue la correcta y en completo beneficio de la hacienda pública. Aún cuando los responsables de la Auditoría Superior de la Federación se han retractado ante tamaño absurdo, esgrimiendo que aplicaron mal sus métodos de proyección, considero que una actitud de este tipo no solo obedece a una deficiencia técnica, sino también a una intencionalidad política, pues como sucedió, esta y otras falsedades contenidas en el informe fueron utilizadas por la oposición conservadora y por la prensa que defiende al antiguo régimen corrupto para tratar de dañar la imagen de rectitud y honestidad de nuestro gobierno. En consecuencia, les solicito de manera respetuosa y en observancia del principio de separación de poderes, y si para ello no tiene inconveniente, que se emprendan las acciones necesarias para impulsar una investigación que permita el esclarecimiento a fondo de las equívocas afirmaciones de la Auditoría Superior de la Federación y despeje la lamentable desinformación que el documento referido indujo en sectores de la opinión pública. Considero que tal solución es necesaria para servir a la causa de la transparencia y preservar el prestigio de las instituciones. Esto es lo que hoy le voy a enviar a la presidenta de la Cámara de Examen. Después, Sara, escuché por ahí actas, pero primero... Gracias, presidente. Buenos días. Pues para no perder el hilo... Sí, pero se queda en tercera, ¿no? Sí, ahorita. Preguntarle sobre este tema. ¿De dónde considera que viene esta intencionalidad política o esta búsqueda de afectar a su gobierno? ¿Directamente del auditor Colmenares? No quiero señalar a nadie. Pido que se haga la investigación y que se aclare este asunto. Es que imagínense, se da a conocer este informe, se filtran documentos. Este documento del aeropuerto se filtró. Vean cómo lo manejó la prensa vendida o alquilada, los medios de información que están en contra nuestra, que antes se beneficiaban cuando el antiguo régimen. Vean el escándalo, hasta intelectuales orgánicos, Lizondo, Héctor Aguilar Cano, o sea, los mismos, todos ellos del antiguo régimen, escritores intelectuales orgánicos. Lizondo era consejero de Pemex en el periodo neoliberal y Héctor Aguilar también pues era el jefe junto a Krause de toda la política cultural, editorial del país. Lo acaparaban todo, las becas, escritores, para artistas. Tenían una gran influencia y eran subvencionados. Entonces, con esta información se les da materia a estos medios de información y a articulistas, intelectuales orgánicos que tienen un distintivo, son muy corruptos. El conservadurismo es sinónimo de autoritarismo y de corrupción. Y la historia sí
así lo demuestra. Entonces, hacen daño. Entonces, no se trata de ir a la fiscalía a presentar una denuncia, sino que un poder independiente haga una revisión para fortalecer a las instituciones, que no se utilicen con propósitos políticos para afectar al gobierno o a la oposición, que se actúe con mucha responsabilidad, mucha seriedad en todos estos casos, que se respete al pueblo, que no se mienta, que se le respete a la gente. Al final de cuentas, nos debemos al pueblo y lo tenemos que respetar. Y un columnista, periodista, un servidor público, pues tiene que hablar con la verdad, respetar al pueblo, independientemente de sus consideraciones o de sus preferencias políticas y lógicas. Si se escribe, si se es servidor público, pues por razones éticas se tiene que decir la verdad, no manipular, no engañar. Entonces, eso es lo que queremos que no suceda. No es un asunto personal contra nadie de este organismo, es que Cámara de Diputados investigue sobre este caso y sobre el comportamiento de esta institución. ¿Considera que la auditoría tendría una intencionalidad política de afectarlo a usted o a su gobierno? Y si considera que este error ameritaría promover la salida del auditor. Eso lo va a decir la Cámara de Diputados, no me corresponde a mí. Nosotros pensamos que no podíamos dejar pasar un asunto así, como no vamos a dejar pasar nada que signifique engañar a la gente, manipular, nada de falsear. La verdad nos hará libre. Me permite tocar un segundo tema. Tanto ayer como hoy se dio a conocer una investigación relacionada con una red de contrabando de combustible en el estado de Tamaulipas proveniente de Estados Unidos. Aparentemente hay funcionarios estatales involucrados y sería parte de la investigación que involucra al gobernador de Tamaulipas. ¿Qué reporte tiene de esta red de combustible y hasta dónde considera que están llegando estas complicidades en el gobierno estatal? Mire, este asunto de la solicitud de la Fiscalía para quitarle el fuero al gobernador de Tamaulipas, pues ya está en la Cámara de Diputados y ese poder va a decidir. Hay un procedimiento. La Cámara de Diputados determina si se puede someter a proceso al gobernador y va esa resolución de la Cámara, porque esto no se sabe, al Congreso de Tamaulipas y allá van a decidir si procede o no. Es un proceso muy transparente, abierto, y luego va a empezar el juicio en el Poder Judicial de Tamaulipas mientras el gobernador tenga fuero. Entonces hay que esperarnos para que la Cámara de Diputados resuelva y no agregarle más cosas de las que deben de estar consignadas en la denuncia que presentó la fiscal al Cámara. ¿Sobre esta red de contrabando de combustible tiene algún reporte? Siempre hemos estado combatiendo el huachicol, hemos logrado reducirlo en un 95%. Yo recuerdo todo que se robaban hasta 80,000 barriles de gasolina cuando iniciamos en noviembre. Ese fue el robo que hubo noviembre del 18 Trump y tomamos la decisión de combatir ese robo que estaba como tolerado, para decirlo menos, permitido, y a partir de que se decidió combatir huachicol, pues se redujo a un promedio de 4,000 barriles, 80,000, por ahí está. No hemos podido terminar y sí hay información de que se introduce combustible de contrabando a la frontera, pero no hay elementos hasta ahora. Se hacen las cuentas de cuánto se consume combustible y a veces más combustible se consume y del que distribuye Pemex. Entonces se mantiene la hipótesis de que es contrabando en combustible, pero no hay elementos. Si hubiese elementos ya se hubiesen anunciado. Justamente hay colusión de funcionarios estatales. No tenemos esa. Este tema, presidente, ¿qué le responde al gobernador de Tamaulipas, quien ayer dijo que es víctima de una campaña en su contra desde Palacio Nacional? Tiene todo el expresarse, anunciar, es parte de su libertad. Nada más decir que nosotros pues no tenemos un doble discurso, no somos hipócritas. La doctrina verdadera y a lo mejor la única, sobre todo de los conservadores, es decir, dicen una cosa y hacen otra. Eso es la característica principal. En todo, antes del partido surgido del movimiento revolucionario, pues cometían actos de corrupción y desde luego actuaban felices, pero eran francos, o si se quiere, cínicos. Eran corruptos cínicos. Y los conservadores son corruptos hipócritas. Don Fidel Velázquez decía, soy charro y qué. Y estos se ensarapan. Entonces ahí les dejo de tarea de escojan a unos o a otros, aunque ya ahora, pues ya ahora que se votó, por ejemplo, lo de la reforma eléctrica, los representantes del partido de Adolfo López Mateos están por beneficiar a las empresas, para contra de la Comisión Federal de una empresa pública, que es la que desde hace años que tengamos energía eléctrica, la que electrificó todos los pueblos. Y en esta nueva etapa, porque la estamos catando, es la empresa que va a garantizar que no aumenten las tarifas de energía eléctrica en beneficio de los
los consumidores, para que el subsidio no se lo lleven las empresas extranjeras o particulares. Pero qué incongruencia que diputados del partido de Adolfo López Mateos voten a favor del debilitamiento, de la destrucción de una empresa como la Comisión Federal del... Es un desconocimiento de historia, es no tener convicciones, no tener principios, es buscar el cargo por el cargo, la lucha del poder por el poder. ¿Dónde están los ideales? ¿Dónde está el compromiso de defender los intereses? Entonces, eso es lo que está sucediendo en el país. Son cosas también muy importantes, que es un momento estelar en la historia de México. Y todos, ahí sí, todos están actuando con mucha responsabilidad porque estamos llevando a cabo la transformación sin violencia. Última, sobre violencia política. El día de ayer fue asesinado un aspirante a una alcaldía en Quintana Roo. Suman al menos 47 políticos asesinados en lo que va del proceso electoral, varios de ellos aspirantes a cargos públicos. ¿Considera que se está exacerbando esta violencia política? ¿Qué va a hacer su gobierno para atajar este problema? Estamos tratando casos. Cuando hay elecciones, se mete el crimen organizado y también la delincuencia de cuello blanco. Se meten a financiar y toman partido a favor de candidatos porque quieren tener control en los municipios, estados. Al principio, cuando empezó esto de la asociación delictuosa entre aspirantes, candidatos, políticos, cuesta decir que la política es un oficio. La autenticidad, don Jesús Ecerol, es tan limpia, los más sucios políticos a manchar. Pero bueno, cuando comienza esto, de esa población, recibían dinero los candidatos para que si ganaban en un ayuntamiento, les permitieran a las bandas cuentes poner al secretario de Seguridad. Luego fue escalando, ya no era el secretario de Seguridad Pública, daban el dinero también para que les entregaran el cargo de director de obras públicas. Y luego ya de plano, el presidente a sus órdenes. Y va creciendo hasta que imponen presidentes municipales y los someten a que entreguen una cuota del presupuesto. Sí, tenían la contabilidad de cuánto recibía el gobierno y había que entregar una cuota, porque si no, los ajusticiaban. Aquí está el origen de muchas cosas, desde las campañas, por el afán de ganar, a costa de lo que fuese, ganar por ganar. Entonces, amenazaban a los candidatos opositores y había represalias, incluso asesinato. Luego, cosas como que ganan y los mandaban a buscar a todos. El jefe de un grupo podía reunir a 20, a 30 y todos tenían que ir. Y ahí les cantaba la cárcel. Esto, pues, fue creciendo, además, como para sostener, y esto es muy importante, al régimen de corrupción nacional. Necesitaban los votos, se hacían acuerdos con estos grupos para rellenar las urnas, para falsificar las actas. Entonces, a cambio, pues tenía que haber impunidad. Por eso en algunos estados todavía no se puede resolver el problema de la violencia, de los homicidios, porque se metieron hasta abajo en los municipios, echaron raíces. Cada vez que hay una elección hay amenazas por el predominio en zonas del narco. Nosotros usamos ya para darle protección a todos los y para cuidar que no sean candidatos del crimen organizado ni de la delincuencia de cuello blanco, porque también no es nada más que actúa en una región de un estado o de una banda que actúa allá. No, acuérdense lo que nos hicieron en el 2006. Fue la cúpula del poder económico la que participó en el fraude electoral, las cámaras, el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex, los directivos. Ellos fueron los que pagaron la guerra sucia, la campaña en contra nuestra en los medios de comunicación. No estoy diciendo mentiras. Ahí están las evidencias de los mensajes que pagaban en las televisoras en contra nuestra, estando prohibido. Entonces, la carta de antier que dirijo a los gobernadores va en ese sentido. Primero, vamos a predicar con el ejemplo. Que no se permita que se utilice el presupuesto público para favorecer a ningún candidato. Que se denuncie si hay financiamiento de la delincuencia organizada o de la delincuencia de cuello blanco. Y desde luego que no se permita el fraude electoral en ninguna de sus manifestaciones. Ese es el pacto, el acuerdo por la democracia que estamos proponiendo. Y sí vamos a llevar a cabo, de acuerdo a consultas con los gobernadores, acciones para proteger a candidatos por esta situación. No es de que yo quiero a este y tú, aunque seas el más popular, no vas a ser. Es más, renuncia. Y si no, atenta. Cuando me tocó a mí la vida partidista, nos hacían fraude y era evidente. Y a veces le decíamos a los candidatos nuestros que habían sido víctimas del fraude, que había que presentar las denuncias. No las presentaban porque los amenazaban. Entonces, todo esto lo estoy planteando para que se sepa, que se conozca bien y que también se sepa, se conozca de que no vamos a dejar que estas prácticas mafiosas se arraiguen en el país o se sigan llevando a cabo y se afecte la vida de las personas y se limite la libertad y pierdan la vida candidatos y pierdan la vida dirigentes independientes y permitamos estos actos totalmente deleznables. No sé si tienen, una vez te pedí, pero aquellas campañas
campañas que hicieron cuando el 2006, sí, de Claudio X González. Claudio X González, papá, peligro para México. ¿Tendrán algo? Porque no está de más recordar, no ha pasado mucho tiempo y era así abierto. Y ahora el hijo de Claudio X González pues está metido en todo. Es el que animó a que se unieran en contra de nosotros. También recoge dinero para campañas contra nuestra. Un día vamos a pasar aquí un documental, van a decir los visitas que estamos afectándonos a nosotros mismos, porque en sus reglas no hay que estar hablando y de estos asuntos, y menos cuando es en contra de nosotros. Pero es interesante que se conozca cómo manipulaban. Ese documental fue sobre el populismo. No se atrevieron a transmitirlo Televisa, en Azteca, en otras televisoras. Incluso pagaban para que... Era una serie, creo que 4 programas. Uno era el populismo original de Argentina, de Perón. Luego el populismo en Cuba, creo. El populismo en Brasil, Lula. El populismo en Venezuela. Y remataban el populismo mexicano. Y hacían declaraciones intelectuales. Miren, en el año de 2006, el Instituto Federal Electoral permitió la difusión del siguiente material contra de uno de los candidatos a la presidencia de México. Los comentarios quedan a juicio de la opinión pública. Corre. Vayamos preparándonos para la guerra asimétrica. ¡Socialismo o muerte! En México no necesitas morir para definir tu futuro. Solo tienes que votar. Ármate de valor y vota. López Obrador acepta la barbarie y que se rompa la ley. Esto dijo tras un linchamiento. La lección es con las tradiciones del pueblo, con sus creencias. Vale más no meterse. No meterse. López Obrador es un peligro para México. Un nuevo modelo económico. López Portillo hizo las mismas propuestas. El resultado fue una crisis de 10 años. Carlos Salinas también propuso lo mismo. El resultado fue la peor crisis en la historia de México. Hoy López Obrador las presenta como un nuevo modelo económico. Propuestas que endeudan, que provocan inflación y desempleo. Podrías perder la casa que compraste a crédito con tanto esfuerzo. Podrías perder tu trabajo. No votes por otra crisis. Gratis el gas, la gasolina, el diésel y la luz. Las Islas Marías como centro recreativo. 2 trenejitos bala para que se vayan de raseros. Ah, y se me acaba de ocurrir que nadie pague impuestos. Muy bien, son 1.000.000 de millones pasaditos. ¿En efectivo o a crédito? No, pues en deuda, que pague el pueblo. El despilfarro de López Obrador lo pagaríamos muy caro todos los mexicanos. No votes por otra crisis. Este es López Obrador. Tengo 3 cosas muy presentes. No mentir. No robar. Y no traicionar. No robar, no mencionar, no robar. López Obrador. Respecto al Fobaproa, López Obrador miente otra vez. En el 95 México entró en su peor crisis. Los diputados del PAN salvaron tus ahorros. No hizo nada. El culpable de la crisis fue Salinas por la irresponsable política de endeudamiento que López Obrador pretende de nuevo implantar. ¿Quieres otra crisis? Hasta ahí. Pero faltaron algunos, donde se caían las bicicletas y se caían las bardas. Pues todo esto financiado por el sector empresarial de aquel entonces, Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial y todos. Les fue bien porque nos hacen el fraude y luego Calderón llega y les entrega a Aeroméxico. Algunos de estos. Había uno de Chihuahua, Barraza, que fue de los activos junto con Claudio y otros más. Sí, a él le entregaron a Aeroméxico y a otro por esto. Entonces, ahora también ahí están queriendo hacer lo mismo, ¿no? O sea, seguramente recogiendo dinero. Hay que estar muy pendiente. Entonces, no solo es la delincuencia organizada, es también la delincuencia de cuello blanco, que también está organizada. Los que no pagan impuestos, los que se dedicaban a saquear, a robar. ¿Por qué Claudio X González está en contra de la reforma eléctrica? Todo tiene una explicación. Su papá, Claudio X González, era asesor económico de Salinas. Entonces, esto lo digo porque, imagínense, hay muchos jóvenes que no habían nacido cuando eso, pero que ahora ya son ciudadanos. Entonces, era su asesor económico y siempre mucha influencia con todos los gobiernos. Él fue el que le recomendó a Peña de que aumentara al doble la gasolina. Claudio X González. Está documentado.
verdad. Es más, doy la fuente en el periódico Reforma, en una entrevista. Dijo que no había que estar pensando en otra forma de obtener ingresos, que lo más sencillo era aumentar al doble la gasolina y con eso se financiaba el gobierno, bolseando al pueblo. Y le hizo caso al presidente Peña porque de 10 pesos el litro pasó a 20, al doble. Entonces, mucha influencia. Viene lo de la reforma eléctrica. ¿Y por qué se opone? Porque desde que Claudio X González era asesor de Salinas y empiezan con la privatización de la industria eléctrica, ellos se vuelven socios y adquieren plantas de generación de energía eléctrica, cuando menos una planta grande en la Huasteca Potosí, que desde hace muchos años le vende energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad a precios elevadísimos. Hace como un año vendieron sus acciones, creo que a Iberdrola. Entonces es comprensible de que estén contra. Acaban de formar una especie de consejo de defensores contra del gobierno para oponerse a todo jurídicamente. Tienen ahí a exministros, a representantes de las organizaciones de abogados, todo un aparato. No es que les importe el que se cuide la riqueza cultural, arqueológica de México, que están queriendo parar el puerto por restos de mamut que se han entrado. Ya se está creando un gran museo, va a ser algo extraordinario en la historia de la arqueología, de la cultura en todos los restos de mamut que se están entrando en Estados Unidos. Pero eso no les... Lo que quieren es nada. Lo mismo el Tren Maya. Eso constantemente. Ahora que se aprueba la iniciativa de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, ya están hablando, van a presentar recursos donándola, Poder Judicial. Están en su derecho, pero deberían ir de darlo a conocer así. Y además, yo no soy nadie, está empezando con eso, sí, ya es el colmo, pero que hablen claro. Ahora la simulación, empiezo a escuchar, rompe el pacto, les digo, sinceramente, no miento, me enteré de lo que era eso hace 5 años. Mi esposa dijo, le digo, oye, ¿qué es esto? Ya me dijo, rompe el pacto patriarcal, o sea, deja de estar apoyando a los hombres. Pero yo, cuando se habla de rompe el pacto, pues ya lo estoy rompiendo, el llamado Pacto México, no fue más pacto contra México, o el pacto del silencio que establecieron, que reprimieron, desaparecieron al joven de Ayotzinapa. Entonces, el otro pacto, no. ¿Y saben qué sucede? Que son expresiones exportadas, expresiones importadas, o sea, copias. O sea, ¿qué tenemos nosotros que ver eso? Si nosotros somos respetuosos de las mujeres, de todos los seres humanos, pero también en eso se monta conservadurismo. El caso de Guerrero Félix, como es candidato, toda la oposición. Lo dije desde el principio, mucha claridad, pues que resuelvan los guerrerenses, las mujeres, los hombres y la ley. Pero ¿por qué hacer mediar todos los programas, todos los medios, excepción, acusándonos de estar en contra de la... Pues no, nosotros estamos a favor de los derechos de las... Baste decir que la mayoría de los servidores públicos del más alto nivel son mujeres. Venimos de un movimiento donde siempre hemos respetado a la mujer. ¿De cuándo acá los conservadores se vuelven feministas? Entonces todo esto es interesante por el papel de los medios de información, o sea, de cómo quieren afectarnos, los ataques constantes, la desinformación, la manipulación. Yo soy humanista y respeto, por eso no somos igual a los conservadores. No tengo ningún problema de conciencia. Entonces era estar esto. Sara. Gracias. Buenos días, presidente. Preguntarle sobre el tema de la auditoría. Si con esto que pasó del aeropuerto, para usted desacredita todo el trabajo que hizo este año la auditoría de la cuenta pública del 2019, hubo otras muchas observaciones sobre algunos otros programas sociales. Si no confía en estos datos, en estas auditorías que se dieron a conocer, y justo hay voces por eso que dicen que el auditor pues debería dejar su cargo porque está desacreditada después de lo que ocurrió. Pues hay una parte de la carta, ¿por qué no la puede? Que contesta lo que plantea, de que abajo los últimos esto, no, sí, ya se retractaron, hablando de que hubo una mala proyección del cálculo. Sí considero que hubo mala fe, hubieron motivaciones políticas. Es que también esto es entendible, no defiendo a nadie, pero aquí nos pasa, estamos en un proceso de transición. Lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Hay veces que tenemos una reunión, fíjense, de seguridad de 6 a 7 de la mañana y hablamos sobre un tema y al día siguiente Rocco Rivapalacio describen lo que pasó, una filtración. Imagínense el que da información de reuniones de seguridad, porque son 36 años de predominio de la política económica neoliberal. Repito, el porfiriato fueron 34 años y todavía sigue existiendo. Ya no es predominante, pero ahí está. El pensamiento conservador nunca muere. Cuando hubo el acto de justicia en Querétaro y se expulsa a los extranjeros, triunfa la República, se pensó, ya se alejó la amenaza de las invasiones. Está muy difícil que el Partido Conservador vuelva por sus fueros. Pues no tardó y regresó con Porfirio Díaz. Entonces existe esta situación en todas las instituciones y más cuando se trata de un poder independiente como es la Cámara de Diputados. Imagínense cuánta gente de esa institución viene de tiempo atrás. Si nosotros todavía
contamos con la participación de técnicos que vienen también del periodo neoliberal y es muy difícil estar haciéndoles entender que entren en razón porque aprendieron esa fórmula y es mucho tiempo el que duró. Estamos hablando de una generación completa. Entonces, imagínense un tecnócrata, ¿cómo que no se va a rescatar a los de arriba? ¿Cómo que no se va a pedir crédito para apoyar a la industria, que así lo disfrazaban, y mantener el empleo? Pues no, se va a rescatar a los de abajo. Pero eso no se los enseñaron ni en el Tecnológico de Monterrey, ni en el ITAM, es más, ni en la UNAM. Entonces, estamos en un terreno del todo nuevo, es un proceso. Entonces, ahí va ahí, poco a poco. Entonces, la auditoría, pues sin duda, debe de tener auditores, abogados, funcionarios que vienen de tiempo atrás y que también deben de pertenecer o simpatizar con la oposición. Esto es, diría yo, natural. Entonces, por eso, sin cuidado de lo más elemental, se atreven a dar un informe totalmente tendencioso y falso. Entonces, ¿quién va a aclarar? Pues la Cámara de Diputados. ¿Ser el auditor el responsable de esta falsedad? Yo no puedo señalar a nadie, nada más decir cómo están funcionando las instituciones. Yo mismo tengo que andar a las vivas de quienes están trabajando en el gobierno para que no hagan cosas indebidas. O sea, porque no es la agenda del servidor público, ni siquiera la agenda de la secretaría o de la institución de que se trate, es la agenda del gobierno de la República. Entonces, antes, pues cada quien actuaba como pensaba, de acuerdo a sus intereses y de conformidad también a sus fobias, y ahora es orden. Entonces, eso puede estar pasando en esta institución. Por eso es mejor que se haga la investigación y se aclare para satisfacción de todos. Claro, ya nos hicieron un daño. Es lo mismo de la máxima del AMPA del periodismo, que la calumnia cuando no mancha tizna. Ya el golpe, imagínense cuánto tiempo le dio la televisión. A mí me gustaría, a ver si un día tenemos cómo lo manejó Televisa, cómo lo manejó Azteca Imagen. O sea, también para no hablar solo de los periódicos o la radio. Sería bueno que mañana sobre esto, cómo lo manejaron los conductores de radio, no solo Loret de Mola, sino otros, para abrir el abanico. Y en la televisión, los, ¿cómo se llaman? Sí, los noticieros. Entonces, a ver, me acordaba, pero en sentido contrario, de cuando el presidente Cedillo dio a conocer bancario iba a costar 180, y así de entrada costó 1 billón, y hasta ahora son 3 billones. O sea que se equivocó por muy poquito, casi, de 180 mil millones de pesos a 3 billones. Acá de 330,000 que supuestamente costó no construir el aeropuerto a 110,000. Entonces sí está considerable, ¿no?, la diferencia. Por eso es que, a ver, ¿están mal las cuentas o hubo mala fe? Porque si la diferencia fuese en 5,000 millones, sí, pero aquí estamos hablando de una diferencia del triple, más de 200,000 millones de diferencia. A ver, les voy a decir algo a los conservadores. Ya ven que hay en la red diablos, diles que te vas a reelegir. Pero a ver, el diablo está diciendo, con los ahorros del aeropuerto, casi vamos a financiar el Tren Maya. O sea, un lista extraordinario. Don Trino Malpica, paisano. Ahí queda eso. Ya, ¿qué más? El presidente de la reforma eléctrica, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, dice que pues la energía se podría encarecer porque las empresas privadas van a generar energía más cara y se va a trasladar el precio a los consumidores, que además va a haber una ola de amparos, en fin, que se van a prestar por esta ley. ¿Qué les garantiza usted a los mexicanos? Usted ha dicho que por el contrario va a bajar la energía con esta reforma. Entonces, si buscaría algún tipo de arreglo con las empresas o se irían a los tribunales. Mire, Sara, nada más para aclarar, porque que más cuido es ser consecuente. Yo no he dicho que se va a bajar el precio. Que se iba a conservar y que se podría bajar con esta Eso sí, reforma. Que ese mínimo compromiso es conservar el precio en términos reales. No va a aumentar. Lo que pasaba en otros sexenios. No va a haber gasolinazos, ni va a aumentar en términos reales el precio de la energía. Ese es mi compromiso, no bajar. Entonces van a decir, usted no cumplió. Si nos va bien, que yo espero, pues entonces en su momento podríamos decir, se redujo. Por ejemplo, durante la pandemia bajó el precio de la gasolina, no se mantuvo, bajó. Pero el compromiso es que no aumente en términos reales. Ese es mi compromiso y lo voy a sostener. Pues, ¿qué le digo al presidente del Consejo Coordinador Empresarial? Que nos ayude a convencer a los que están recibiendo subsidio y no les corresponde, a las grandes corporaciones, a las cadenas de tiendas comerciales que están consumiendo energía eléctrica subsidiada, que el subsidio
beneficio se le tiene que dar al consumidor doméstico, que él sabe a lo que me refiero, que era muy injusto, sigue siendo muy injusto que se proteja a los de arriba y se deje desamparados a los de abajo. Para que nosotros podamos garantizar que no aumente el precio de la luz, necesitamos poner orden, acabar con la corrupción, con los privilegios. ¿Qué más corrupción, qué más privilegios pueden exhibirse? Que es como el cuento del rey va desnudo. ¿Qué más quieren? Que una de estas empresas beneficiadas, Iberdrola, se llevó a trabajar por el trato recibido a la secretaria de Energía, porque no estoy hablando de que se llevó a trabajar al secretario del Medio Ambiente, ni siquiera al secretario de Hacienda, no, a la secretaria de Energía, la cabeza del sector energético, la que tiene que ver con la industria eléctrica. Se la llevó a trabajar a su empresa, Iberdrola, de empleada, después de que había estado de secretaria de Energía. Pero no conforme con eso, se llevaron de consejero de Iberdrola al expresidente Calderón. Es como cuando Zedillo entrega los ferrocarriles y termina y se va a trabajar a una empresa ferrocarrilera que se benefició con la venta o entrega de los ferrocarriles nacionales. A esa empresa le vendieron, le concesionaron como 10,000 kilómetros de vías férreas con la privatización y cuando acabaron con los trenes de pasajeros. O sea, es una vergüenza nacional. Es como si yo termino y me voy a trabajar con Odebrecht o me voy a trabajar con cualquier empresa. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Porque son muy buenos profesionales, porque necesitaban profesionales como ellos. No, era para presumir que ellos tenían muchas influencias. El que llevó a cabo lo del FOBAPROA, el que convirtió las deudas privadas de banqueros en deuda pública, que benefició a los bancos, se fue a trabajar a uno de esos bancos, a Citigroup, que era antes Banco Nacional. Entonces, un descaro, una falta de respeto al pueblo, a la nación. Entonces, no es que vayan a dejar de hacer negocio, van a seguir haciendo negocio. Antes de que escribiera su libro sobre desarrollo estabilizador, don Antonio Tismen, cuando estaba todavía de director, escribió un ensayo cómo había manejado la Secretaría de Hacienda 2 sexenios, presidente del Mateos y presidente Ordaz. En esos 2 sexenios la economía creció a una tasa promedio anual del 6%. Lo más importante, que hubo ese crecimiento sin que el país se endeudara, sin inflación y sin devaluación de la moneda. Entonces, en ese texto, que él es los que inicia todo el desarrollo de Cancún desde Hacienda, apoyándose en la banca de desarrollo con otro enfoque, la banca de desarrollo para impulsar proyectos en beneficio de México, el campo, la industria eléctrica, a él también dio nacionalización para electrificar Puebla, la construcción de las presas, las hidroeléctricas y el desarrollo turístico, cuando nadie pensaba en el potencial que tenía la Riviera Maya para el turismo. Bueno, en ese texto habla de que los empresarios tienen que hacer negocio, pero dice con ganancias razonables. Claro que tiene que haber negocios, pero ganancias justas, vamos a decir razonables. Aquí no era así en los últimos tiempos. Era saqueo, robo, contratos leoninos. Imagínense eso de los reclusorios, lo que significó esos contratos, que se tiene que pagar 16,000 millones de pesos por 8 reclusorios que se privatizaron. 16,000 millones de pesos al año por 8 reclusorios. ¿Quién construyó los reclusorios? ¿Quién se beneficia con el compromiso que tiene el gobierno de pagar por el 100% de reclusos, aunque solo se tenga cubierto el 20%? Hay que pagar el 100%. Así está en el contrato. Y que al final, a los 20, 25 años, el reclusorio no pasa al gobierno, sigue siendo de la empresa. ¿Quién firmó esos contratos leoninos? ¿Y quiénes se beneficiaron? Bueno, ya sabemos, el cuñado de Carlos Salinas y otros. Entonces, ¿qué ganancia razonable es ese negocio? ¿Dónde está la ganancia razonable? No, eso es un atraco, eso es influyentismo, eso es corrupción. ¿Quién estaba de subsecretario de Hacienda cuando entregan esos contratos? También el cuñado de ese señor Gerard, que al mismo tiempo es cuñado de Salinas. Pues eso es lo que prevalecía. Entonces, regresando a lo de la auditoría, que se investigue, que se haga una revisión. Es más, existe una comisión en la Cámara de Diputados con ese propósito. De esa comisión depende la autoría de la Federación. ¿Qué otra cosa, Sara? Presidente, tiene razón, no dijo que con esta reforma bajarían los precios de la luz, lo dijo más bien en la campaña. Entiendo que pues han cambiado ahora las circunstancias. Nada más preguntarle sobre Pemex. Ya ve que hace unos días se dio a conocer el decreto para que se le disminuya la carga fiscal. Yo quisiera saber si además va a haber una inyección de capital líquido a Pemex, como se ha publicado. Sí, gracias. Sí, a ¿Y Pemex de cuánto sería? Se le están quitando los impuestos, se le están reduciendo impuestos para fortalecer a
a Pemex, igual que a la Comisión Federal de Electricidad, y se le va a ayudar para que no le falten recursos para las labores de exploración, de producción de campos petroleros. También aclarar de que nuestra política no va a consistir en solo extraer más petróleo crudo, porque tenemos que cuidar la herencia para las nuevas generaciones, no extraer y extraer petróleo crudo y vender petróleo crudo. Vamos a mantener una política para que haya reposición de las reservas, que no se agoten nuestras reservas, y por eso también vamos a procurar producir petróleo crudo para la refinación, que en vez de vender petróleo crudo lo refinemos en el país y se produzcan las gasolinas y no tengamos que comprar gasolinas, diésel, que no tengamos que importar. Me da mucho gusto de ayer el presidente Biden señaló a sus asesores de que está a punto de dar a conocer un plan para que Estados Unidos sea autosuficiente en alimentos, en energía, y en vez de cerrarse está planteando que haya acuerdos, imagino que con nosotros y otros países, para garantizar su abasto. Hablaban de que tienen déficit en producción de automóviles, en electrificación, en otras ramas, en otros productos. Entonces es importante que ellos estén pensando en la autosuficiencia. Nosotros tenemos que ir hacia allá, seguir caminando hacia allá, que podamos producir lo que consumimos. En el caso del sector energético, esa es la política, que se produzca en México la gasolina, el diésel. Por eso la construcción de la nueva refinería, la rehabilitación de las refinerías que ya existían y otras actividades. Yo tengo como propósito que en el 23 vamos a dejar de comprar las gasolinas. A finales del 23 ya vamos a ser autosuficientes. Por eso estamos trabajando en ese sentido. Sí, pues ahora con la disminución de impuestos, alrededor de 100,000 millones. Aparte, estamos esperando también lo que nos va a entregar Banco de México de remanentes. Se está haciendo la cuenta. Eso lo entregan en abril y se va a utilizar para pagar deuda, ese dinero. Perdón, sí, Sheila. No, ya era mucho. Hola, presidente. Buenos días, Sheila Rosagel, corresponsal de Willy, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, el canciller Marcelo Ebrard dijo la vez pasada que hay una preocupación porque la iniciativa COVAX no ha cumplido con la entrega de dosis, que son 51.5 millones de dosis las que están comprometidas con México. Entonces, preguntarle si en caso de que no se cumpla con esta entrega de vacunas, si hay el plan B para suplir estas dosis. Tenemos vacunas ya contratadas suficientes. ¿Te referías a las de COVAX, las que dijo el canciller que no han entregado? Sí, vamos a esperar. Quedaron en decirnos en esta semana cuándo nos entregan. No se suspende el contrato, nada más es que estamos solicitando el calendario de entrega para nosotros tener en definitiva un programa nacional ya de vacunación. Pero no nos vamos a parar, Eso sí es importante decir. Sí, no presentaron ayer a ver, ¿por qué no lo ponen? Eso es muy importante que se conozca de lo que ya tenemos seguro, lo que nos va a llegar y hasta dónde vamos a avanzar. Quiero aprovechar para agradecerle al embajador de China en México por su apoyo, porque están por llegar 800,000 vacunas más de China. Hablamos de 1 millón de vacunas, llegaron 200,000 y ahora van a llegar, creo que mañana, o están por llegar 200,000. Este es el programa. Tenemos pensado terminar febrero con 3.3 millones. Ya estamos incluyendo COVAX porque fue lo que mínimo dijeron nos iban a entregar. Incluso puede ser más de lo que tenemos contratado con ellos. Pero si es así, vamos a llegar a 23 millones. Eso es lo que tenemos. Y en abril serían 33 millones. Y en mayo pasaríamos a 46 millones. Si esto resulta, lo planteé desde el principio, tendríamos vacunados cuando menos con una primera dosis a todos los adultos mayores y a los médicos y enfermeras, trabajadores del sector salud de los hospitales. Pero estamos haciendo gestiones para ampliar, sobre todo en estos meses, que es cuando hay menos vacunas y además que es notorio el acaparamiento. ¿Lo vemos, el acaparamiento? No tienes ahí la distribución de vacunas en el mundo, que ya aumentó como a 100 países, 94, pero sigue pues quedando casi la mitad sin una dosis. Países miren nada más, Estados Unidos y China, más de 100, hasta aquí, hasta Rusia, te llevan el 80% de toda la producción y de ahí baja. Nosotros estamos en 9, hasta Canadá
Canadá, Grecia, Dinamarca, pero América Latina muy mal. Costa Rica va muy bien porque poca su población, pero de todas maneras 1.1 de vacunados. Baja. Panamá va bien, que lleva el 4. Acaba de empezar Colombia. Salvador acaba de entrar, ya lleva 6,000. A ver, ¿hasta ahí quedó? Ya no hay. No, sí, Trinidad y Tobago, 4. Son 94 de casi 200. Entonces vamos a seguir, distribuyan. Y hay casos en donde las tienen congeladas, guardadas. O sea, es muy probable que la producción sea mayor, pero están ahí congeladas, que las van a necesitar hasta en un mes, pero las tienen. O sea, o que van a poder aplicarlas en un mes, y ahí las tienen. Deberían de resolver mejor esta situación. Muy bien. Desde el arranque de 2021, Baja California y en específico Tijuana han registrado altos índices en el homicidio doloso. Tijuana pues forma parte de este programa del gobierno federal para combatir la violencia en 15 municipios. Ahora en su visita que realizó a Tijuana recientemente, preguntarle si tuvo la oportunidad de comentar los datos recientes sobre Tijuana y revisar la estrategia, ver cómo está funcionando la estrategia ahí en Tijuana. Sí, sobre eso trató la reunión que tuvimos en Tijuana, en la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional. A eso fuimos y a reforzar actividades, porque en efecto Tijuana es un municipio con más homicidios en el país, como otro. Esto se informó el día 20 de este mes y estamos trabajando en ese propósito de garantizar la tranquilidad y la paz en Tijuana. ¿Hay alguna meta, presidente, que se hayan trazado en Tijuana precisamente en esta vida para reducir Sí, más trabajo coordinado, más elementos de la Guardia Nacional. Eso fue lo que se acordó. Y continuar trabajando todos los días, Tijuana y en todo el país. De la Guardia Nacional. No tengo el dato, pero debemos de tener ya alrededor de 2,000. A ver, ¿por qué no? Del informe del general Bucio, la Guardia 20, hay una distribución de elementos por estado. Sí. ¿Cuántos que hay? ¿Se van a enviar más a Tijuana? Sí, se están incluso construyendo, ya son creo que 7 cuarteles nuevos. Ahorita los vemos. Sí, pero estos son los inspectores. Sí, pero aquí están los efectivos. Sí, a ver, está Baja California. Mira, no me equivoqué. 2,099 elementos. Ya hay estados en donde se tienen más elementos de la Guardia Nacional que policías estatales. Y esto lo hemos hecho en muy poco tiempo, en año y medio. Ya tenemos terminados 140 cuarteles y estamos trabajando en 100 más. Vamos a tener alrededor de 240 cuarteles. Y van a aumentar los elementos. No van a ser 98, sino vamos a llegar a 140,000 elementos de la Guardia. Entonces, esta es la estrategia, reforzar. A ver si no tenemos el número de cuartel para Baja California, los nuevos, aparte del que inauguramos en Tijuana, ya inauguramos o está por terminar, porque no voy a todas las operaciones, pero el de Santín ya está a punto. Sí, pero hay más, nada más. Sí, pero aparecen 2. No, 5 y 1. Sí, 5 construidos y 1 en proceso. De acuerdo, 6 en Baja California. Sobre un tema de Sonora, los transportistas del país tuvieron una reunión virtual antier para hablar pues sobre los bloqueos que todavía mantiene la Yaqui y pues pedirle al gobierno federal que pues se llegue a un acuerdo pues con la tribu. Ellos dicen que por las carreteras de Sonora circulan 8,000 camiones de carga al mes y cada unidad aporta a los manifestantes que están bloqueando la carretera federal alrededor de 600 pesos. Preguntarle pues qué se está haciendo ahorita para detener este bloqueo, que entiendo que es por una parte nada más de la tribu, y que avancen en las mesas de diálogo. Se está avanzando la negociación, en los diálogos, en los acuerdos con los pueblos yaqui. Hay, como sucede todo, hay inconformes, todos los gobernadores apoyan el que se llegue a un acuerdo, pero hay una disidencia que no acepta acuerdos. Sin embargo, se está hablando con ellos y yo creo que pronto vamos a lograr el acuerdo. Lo está viendo Adelfo, que es el de pueblos indígenas. Tenemos un compromiso con los yaquis que se va a cumplir. Ya se está trabajando allá con ellos constantemente. Ya se está viendo el problema agrario, el problema del agua, lo del desarrollo de sus pueblos, los pueblos yaquis. Vamos a visitarlos para llevar a cabo, en el marco de la conmemoración de la independencia nacional, un acto en
en los pueblos yaquis. Vamos a llevar a cabo en uno de los pueblos un acto, como el de ayer igual. Este acto va a ser para ofrecerles disculpas, para pedir perdón por toda la represión que padecieron sus antepasados, el exterminio, porque fueron asesinados miles, las deportaciones yaquis, todo esto en el Porfiriato, para trabajar como esclavos en las haciendas enequeneras, Batán, las plantaciones de caña del sureste, una barbaridad, una especie de segunda conquista. Entonces, ahora que estamos conmemorando los 200 años de nuestra independencia, pues lo que queremos y no aceptaron, pero es un acto de conciencia y no es nada obligatorio, nada por la fuerza. Le pedimos al rey de España que se ofrecieran disculpas a los pueblos originarios. Ellos hasta ahora no han respondido. Ha habido cuestionamientos a nuestro gobierno por pedirles esto, que era buscar una auténtica reconciliación a partir de ofrecer disculpas por el autoritarismo. Entonces, no podemos estar pidiendo nosotros que los gobiernos extranjeros, otras instancias del exterior se disculpen si nosotros no hacemos lo mismo, porque a partir de que se logra la independencia política de México, continúan también prácticas racistas, clasistas, discriminatorias y lo peor, la represión, como sucedió con los yaquis, como sucedió con los mayos y con todos los pueblos originarios, la manera en que fueron despojados de sus tierras, bueno, el racismo que existe hasta la fecha. Entonces vamos a ir allá a esta ceremonia, pero también no se trata solo de pedir perdón, sino de reivindicar, de apoyar, porque son los más pobres de Sonora, están marginados. Entonces es ayudar todo lo que podamos. Hubo un decreto para que recuperaran sus tierras durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas y luego ese decreto pues no fue obedecido, se les recuperaron parcialmente sus tierras y además no se respetó la resolución presidencial ni en lo que tiene que ver con la tierra ni en lo que tiene que ver con el agua. Entonces estamos buscando hacer justicia, como tenemos que hacer con todos los pueblos originarios, indígenas y afromexicanos. Voy, ahora que lo estás planteando, voy a pedir un informe, cómo va específicamente lo de la carretera a Delfo, y le voy a pedir también a Ricardo Mejía informe sobre esto y que se apuren para que se llegue a un acuerdo y que no se provoquen enfrentamientos, que se evite la violencia, que se llegue a un acuerdo, porque si esto ha exacerbado las cosas, ha calentado muchos años ahí, Obregón, en toda esta región de Sonora, y tenemos que buscar soluciones pacíficas, pero también efectivas, o sea, que resuelvan el problema. Diálogo con compromisos. Ya hubo también conflicto entre los traileros y ya murió un muchacho de la tribu. Sí, hace unos y eso es lo que queremos evitar. Estamos en eso, porque estamos limpiando para que no estén tomadas casetas, que era un negocio que tenían, y ya se han ido liberando casetas en Nayarit, en Sinaloa, falta Sonora, porque queremos que sea a través de un diálogo para evitar la confrontación. No hay que olvidar de que la política, entre otras cosas, se inventó para evitar la confrontación, para evitar la guerra. Por eso cuando declaran la guerra al narcotráfico, la política se va al carajo. Gracias, presidente, muy buenos días. Amir Ibrahim del Quintana Roo MX. Sobre el turismo, mi estado es un estado que depende completamente del turismo. Los trabajadores del turismo, los stewards, recamaristas, toda la gente que trabaja ahí, que es casi toda, los empresarios, están muy preocupados por la reactivación del turismo en nuestro estado y yo imagino que en México también. Quisiera preguntarle cuáles son las estrategias, puede sufrir este 2020 la pandemia, para levantar y competir en el sector turístico en México, específicamente en Quintana Roo, y qué se ha hecho también, ya que cuando llegó las embajadas se supone que tendrían que hacer la promoción turística, si tiene algún informe de esa promoción que se ha realizado en los consulados, y cuáles son las estrategias desde el gobierno federal para apoyar al turismo en todo el país y específicamente a Quintana Roo. Gracias. Bueno, en la circunstancia actual, lo que va a ayudar mucho al turismo y en especial a Cancún y a toda la región que tiene que ver con el Caribe, que es una de las zonas más bellas, va a ayudar mucho lo de la vacunación, porque en caso de Quintana Roo va bien el combate a la pandemia. Y esto se sabe. Estamos en amarillo. Sí, en todo el. Vamos a vacunar pronto y yo espero que en 3 meses, ese es mi pronóstico, 3 meses, o sea, a mediados de año, inicie ya la recuperación de la actividad turística
en Cancún y en Los Cabos y en Vallarta y en Nayarit y en otros sitios, porque va a coincidir con el avance en la vacunación de Estados Unidos. Ahora con la pandemia, la recomendación que se está haciendo es que se viaje poco y que sean viajes cortos. Entonces todo el turismo de Estados Unidos, de Canadá, va a preferir a México. Esto lo están proyectando o lo consideran quienes manejan esta actividad. De modo que nosotros nos vamos a apurar para vacunar, y al mediano plazo lo que va también a ayudar mucho es que se va a construir el aeropuerto internacional de Tulum. Es un compromiso y lo vamos a hacer pronto. ¿La fecha aproximada de eso? A más tardar lo vamos a terminar en el 2020. Por eso hablo del mediano plazo. 2023 inauguramos el Tren Maya y el aeropuerto de Tulum. Entonces eso va a significar un impulso al turismo muy importante en Quintana Roo. Entonces yo ya veo la luz al final del túnel. Cuando la crisis del sargazo había pesimismo, yo fui a Cancún y dije, lo vamos a resolver. Nos pegó duro el sargazo. Pero lo resolvimos porque le pedimos al almirante Ojeda y a la Secretaría de Marina que se encargara junto con hoteleros y prestadores de servicios para resolver el problema, y se resolvió. Entonces ahora vamos a salir adelante. Yo voy a estar allá en marzo, voy a estar en Quintana Roo porque quiero hablar con los hoteleros, porque vamos a construir tramo de Cancún a Tulum del Tren Maya. Desde luego es todo el tren, es Palenque, Campeche, Yucatán, en particular Mérida, Cancún, Tulum. El que llega hasta Chetumal, ¿no? Es Chetumal, Escárcega y de nuevo Palenque, son 1,500, pero el tramo, que son 120 kilómetros, Tulum, Cancún, de 120 kilómetros, es el tramo de menos extensión. Es complicado porque vamos a hacer el tren en el derecho de vía de la actual carretera. Entonces voy a ir para explicar de cómo lo vamos a hacer lo más pronto posible. ¿Tiene fecha aproximada de esa obra, de cuándo termine ese tramo? Lo queremos hacer en un año, a más tardar, en un año. Por eso son dos subtramos, vamos a decir. De los 120 decidimos hacer un tramo que llamamos Cancún Sur, que es de Tulum a Playa del Carmen, que ahí no hay tanto problema, no hay tantas instalaciones turísticas, hoteles. Entonces ese tramo ya se licitó y va a estar a cargo de Grupo México. La constructora. Sí, y le estamos haciendo la recomendación que son como 22, 25 kilómetros que el corte, que se aplique. Y el otro tramo, que es el más difícil, porque no queremos causar molestias para no afectar el turismo y hacerlo lo más pronto posible, lo va a construir el ejército, los ingenieros militares. Van a construir 22 kilómetros. ¿Playa a Cancún? El de Playa Cancún. ¿Va a llegar al aeropuerto, presidente? Al aeropuerto de ¿Va a haber Cancún. parada en el aeropuerto? Ahí va a ser la terminal. ¿Y otra en el centro de la ciudad? Ese es un ramal de el aeropuerto de Cancún al centro, pero eso lo estamos analizando porque tenemos que terminar a tiempo. Ya también estamos resolver lo de la adquisición de los trenes, que no es de un día para otro que se compran estos trenes, más son distintos trenes. Van a haber trenes para carga, trenes para pasajeros, desde luego modernos, trenes para el turismo. Taller de compostura que iba a estar en Chetumal, ¿es correcto esa información? Se está por resolver si es en Cancún, si es en Chetumal o es en Escárcega. O sea, estamos viendo todo esto. Pero sí comentarte de que va a hacer el ejército, los ingenieros militares lo van a trabajar, porque vamos a hacer ese tramo en un año más tarde. Sí, para no afectar. 2021. En el 2021. 2021, 2022. Si empezamos en marzo, que es lo que quiero, a marzo del año próximo. Sí, pero no tienen sustento. No hay. La gente está apoyando Tren Maya. Son estos, los clavos. ¿Cómo se llama esa? La asociación en favor contra la democracia, de la acción, ¿cómo es? Sí. Pero mexicanos a favor de la corrupción. No ha habido esos son, ¿no? En este tramo del que estamos hablando no ha habido no, porque además va sobre la carretera, ¿no? Sí, va por el derecho de vía. Desde luego van a haber impugnaciones de todo. Es como cuando hablé, y no por eso vamos a dejar de revisar las llamadas instituciones autónomas que nacieron durante el periodo neoliberal como hongos después de la lluvia. Hay infinidad de aparatos burocráticos, las llamadas autónomas, la sociedad civil que se puso de moda porque necesitaban legalizar la corrupción y los usaron para legitimar el modelo neoliberal de privatización, de robo. Entonces fueron creando para todo organismos autónomos.
autónomos. Yo nada más les recuerdo para que se dimensione qué son estos organismos autónomos. Pero dicen, ¿es de la sociedad civil? No, no son de la sociedad civil, son de los grupos de intereses creados. Organismos autónomos, no. Si es de comunicaciones, tiene que ver con las televisoras, tiene que ver con las telefonías. ¿De quiénes son los organismos autónomos? De esas empresas. Son independientes del pueblo, no del poder. Así se fueron creando todos estos organismos y tenemos que hacer una revisión porque cuesta mucho mantenerlos. Ganan por hacer el trabajo de alcahuetes hasta 300,000, 400,000 pesos mensual. Entonces se molestan mucho porque planteé, dicen, no, pues se va a afectar la sociedad civil. No, la sociedad civil antes se le llamaba pueblo. ¿Cómo se va el pueblo a inconformar o verse afectado si vamos a ahorrar para entregarle apoyos al pueblo, como se está haciendo? No, es al que controlaban estos organismos. Les ponía yo también el ejemplo de un organismo para garantizar la competencia, que no haya monopolios. Tenemos dos ejemplos. Uno, cuando planteé la iniciativa para crear los fideicomisos, que nos estamos ahorrando como 50,000 millones de pesos con esa decisión. Por eso no tuvimos necesidad de endeudar al país. Y a ver, díganme, se tomó esa decisión de quitar los fideicomisos. ¿Quién ha padecido? Porque ya no están. Nadie. Al contrario, todo ese dinero para el pueblo. Bueno, ese organismo fue al Congreso a defender de que no se cancelaran los fideicomisos. Ahora, con la cuestión de la iniciativa eléctrica, fue también a defender a las empresas particulares. Y así muchas otras dependencias supuestamente autónomas. Repito, independientes del pueblo, no de los grupos de intereses creados. Entonces tenían el control. Pero les voy a recordar algo que es importantísimo. El Banco de México es autónomo y desde luego que necesita ser autónomo y seguir siendo autónomo. Pero ese modelo lo querían aplicar en todo. Entonces, en el 2006, cuando ya no hay duda de que vamos a ganar, porque aunque había la guerra sucia, seguíamos arriba, el secretario de Hacienda de ese entonces, en vísperas de las elecciones, Gil Díaz, propuso de que el SAT pasara a ser autónomo, como el Banco de México. Y estaban esperando que pasaran las elecciones para que si ganaban, presentaran la iniciativa de reforma y que el SAT fuese un organismo autónomo. ¿Para qué? Imagínense el gobierno sin los ingresos. ¿Pero para qué querían que fuese autónomo? Pues para mantener la misma política fiscal de privilegios a los que no pagaban impuestos o se les devolvían los impuestos a los de arriba. Como nos hacen el fraude, el SAT queda igual. Entonces, todo esto es para entender el porqué de estos organismos autónomos. Entonces, se enojan mucho, pero pues yo tengo una característica, soy perseverante y yo estoy aquí para llevar a cabo una transformación. Entonces, no voy a dar ni un paso atrás, ni para agarrar impulso. ¿Saben lo que nos están haciendo? No es queja, es que hasta me acordé del maestro Picer, gran maestro, gran poeta de Mérida, porque solicitaron a la presidencia una persona ciudadana al Instituto de la Transparencia que preguntara cuánto papel sanitario usaba yo, cuánto gastamos. Pues ahí está la respuesta, porque me preguntó contesta todo, responde. Pero me acordé del maestro Pellicer, que era director de, esto lo van a vender los tabasqueños, no lo van a vender era director del Museo de la Venta y del Museo Tabasco, y la Oficialía Mayor del Gobierno le tenía que entregar pues todo lo que se necesitaba para mantener el museo, y no le mandaban papel sanitario. Entonces el maestro le mandó a decir o me manda el papel sanitario o voy a conseguir unos costales de bacal. Bueno, ya, está ahí. Nos vemos mañana. La parte de mi pregunta, presidente, que no me contestó. Dice, voy a conseguir unos costales de bacal para los turistas. Sobre la otra parte de mi pregunta, los resultados que ha tenido la embajada, las embajadas en el mundo y los consulados sobre la promoción turística que se les encargó luego de la desaparición de la promoción turística, si tendrá algún informe al respecto de eso y si nos pudieran hacer saber cuáles han sido los resultados que han tenido esta nueva estrategia implementada. Y pues bueno, por el otro lado, decirle que en el municipio de Puerto Morelos, precisamente donde acaban de asesinar al precandidato de Partido Verde, pues bueno, hay bastante corrupción dentro del gobierno municipal. No es una cosa de politiquería o de elecciones. Esta alcaldesa que sale ya no se puede reelegir, ya se reeligió, pero hay un tema de despojos muy serios y muy fuertes en donde están relacionadas la delincuencia organizada, el gobierno municipal que está saliendo y toda esta estructura de gobernadores
gobernadores, uno de ellos ya en prisión, que han hecho en Puerto Morelos una verdadera, pues una tierra de despojos y de injusticias y de corrupción. Las asociaciones de ciudadanos que verdaderamente están haciendo activismo en el municipio me han pedido que cuando tenga la palabra le diga que por favor revise al municipio de Puerto Morelos, a la alcaldesa Laura Fernández Piña, quien también presuntamente pudiera estar involucrada en esta estructura de la mafia rumana y en este despojo de tierras que se ha hecho. Hay en Puerto Morelos una comunidad muy intelectual de ambientalistas, muy comprometidos con el medio ambiente, reales, sin tendencias políticas, que todo el tiempo luchan porque los gobiernos que lleguen a ese lugar pues respeten pues el gran arrecife que tenemos en Puerto Morelos, que es muy importante cuidarlo por el bien de nuestra naturaleza en nuestro estado, y me han pedido que por favor verifique toda la corrupción que ha pasado en ese municipio en estas dos administraciones de la alcaldesa Laura Fernández Piña del Partido Verde Ecologista, y que no lo deje pasar por alto porque ha habido muchas justicias y hay muchas personas lastimadas en este momento a los cuales les han despojado tierras y que no pueden recuperarlas, pero que además, si se atreven a decirlo, la delincuencia organizada los podría matar. Entonces, estas personas, yo le voy a acercar el documento, si me permite, a Jesús Ramírez, de esta investigación sobre estos despojos, para tomar también la secrecía de estas personas, que no corran peligro por lo que estoy diciendo ahorita, de modo que ustedes puedan verificar y ojalá puedan proteger también a todas estas personas que están luchando por recuperar lo que lo estaron, que hasta el momento no han podido, que no podrán si no hay una intervención de parte de un poder mayor al del mundo. Muchas gracias, señor presidente. Sí, te felicito a ti por hacer esta denuncia. Tienes nuestro apoyo, nuestra acción. No sabemos si todo lo que estás expresando obedece a realidad. Tampoco lo descartamos, porque nosotros tenemos que actuar con mucha responsabilidad, pero celebramos que estés aquí y que tengas el valor civil de manifestar que has dicho, porque te están viendo, así es, y que cuentes siempre con nosotros. Aquí vamos a atender tu planteamiento. Y acerca de la promoción turística, se hace en las embajadas. Vamos a pedirle a Marcel que presente un informe. Solo te puedo decir que es mejor la promoción turística ahora que la de antes. Para empezar, México tiene mejor fama en el extranjero que antes. Sí, es otra cosa ya la fama de México en el extranjero, y esto tiene que ver con el turismo y tiene que ver con todo. Ya no es el país de los escándalos como era, lo de la violencia así generalizada sigue habiendo, pero ya no es lo mismo, ya es otra cosa. Y ahí vamos a ir avanzando para que cada vez nuestro querido México sea más respetado, porque es una gran nación. Y lo de antes era un consejo donde los turistas tenían que pagar un impuesto, los que ingresaban a México, y ese impuesto iba supuestamente a un fondo de turismo para la promoción turística, y se recibían como 8,000 millones de pesos al año y se robaban la mayor parte de ese dinero. Usaban parte de ese dinero para subvencionar a los medios de información, no a todos desde luego, para entregar el famoso chayote. Se utilizaba ese fondo con ese propósito, y tenían oficinas en todas las ciudades del mundo de lujo, ganando los funcionarios en dólar muchísimo dinero, y no había promoción realmente. Entonces me gustaría que tanto Marcelo Ebrard como Miguel Torruco te explicaran cómo vamos en esta. Y solamente un agradecimiento de parte de mi señora madre, que falleció el sábado pasado, la enterré este martes, y siempre me dijo que cuando me tocaba la palabra le agradeciera por la pensión de adulto mayor que siempre recibió y que siempre le ayudó para poder comprar las cosas que a ella les gustaba. Entonces he hablado con muchos adultos mayores que de igual manera agradecen la parte, esta gestión, digamos, está ya derecho que tienen, y pues bueno, pues cumplida la promesa para mi mamá. Además es un derecho de todos los adultos mayores. Nos vemos mañana, la semana próxima.